Mi nombre es Noé y mi historia se remonta a tiempos antiguos, tiempos en los que el mundo estaba impregnado de una oscuridad que parecía devorar toda luz. Una catástrofe inimaginable golpeó la tierra, dejando a mi familia y a mí como los únicos sobrevivientes en un paisaje desolado, donde la muerte reinaba en cada rincón. Es difícil comprender la magnitud de la destrucción que presenciamos, las pérdidas de vidas humanas y la aniquilación de toda forma de vida. Nos encontramos en medio de un juicio divino, una prueba que desafía toda lógica y comprensión humana. Todo comenzó con la creación de los hijos de Dios, seres que se consideraban divinos y que habitaban el cielo en comunión con su Creador. Sin embargo, uno de estos seres divinos, desencadenando una cadena de eventos catastróficos que llevaron al gran diluvio. El cielo, originalmente destinado a ser un santuario eterno, se vio empañado por la caída de estos ángeles rebeldes, cuya ambición los llevó a abandonar su morada celestial y aventurarse en nuestro mundo, dejando atrás el Edén, el paraíso terrenal, donde Adán y Eva vivían en armonía con la creación. La desobediencia de Adán y Eva marcó el comienzo del declive humano. Su expulsión del Edén y la maldición que cayó sobre la tierra fueron el preludio de una era marcada por el pecado y la corrupción. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, representaron el conflicto entre la estirpe piadosa de Set y la estirpe malévola de Caín. El crecimiento de la población y la prevalencia del pecado llevaron al deterioro moral de la humanidad, donde la violencia y la injusticia reinaban totalmente. En medio de esa oscuridad surgieron hombres justos como Enoc, mi bisabuelo, quien mantuvo una estrecha relación con Dios y profetizó sobre el juicio venidero. Generación tras generación, la humanidad se multiplicó y se diversificó, explorando nuevas tierras y enfrentando desafíos cada vez mayores. Las tribus y clanes se formaron, cada uno con su propia historia y linaje, trazando su ascendencia hasta los patriarcas originales. La vida se volvió cada vez más difícil. Después de la maldición de Adán y la necesidad de sustento y supervivencia, se convirtió en una lucha diaria para las generaciones venideras. Mi padre, Lamec, vivió 182 años y me dio a luz a mí, Noé, cuyo nombre significa alivio, como una esperanza en medio del sufrimiento causado por la maldición del suelo. Nací con la tarea de traer consuelo a nuestro pueblo, afligido por las dificultades de la vida en un mundo lleno de maldad. Los Nefilim, seres especiales nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, aumentaron aún más el caos y la desesperación en el mundo. Su presencia, junto con la creciente maldad de la humanidad, llevó al punto de quiebre donde Dios decidió intervenir. El juicio divino fue inevitable, pero encontré gracia a los ojos del Señor debido a mi rectitud y fidelidad a sus caminos. El mundo estaba sumido en la depravación y el pecado, donde la maldad reinaba en los corazones de los hombres. La sociedad se había vuelto corrupta y despiadada, sin lugar para la bondad o la justicia. Dios, en su dolor y tristeza por la creación que había perdido el camino, decidió purificar la tierra mediante el diluvio, un acto de misericordia destinado a restaurar el equilibrio y la armonía perdidos. Para seguir sus mandamientos y vivir de acuerdo con su voluntad, mi familia y yo seguimos los caminos del Señor. Mi familia estaba compuesta por 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Obedecí a los mandamientos de Dios de la mejor manera que pude y los entendí. Entonces, en medio de una generación consumida por el pecado y la depravación, me destacaba como un brillante ejemplo de rectitud. Mi vida se caracterizaba por la irreprochable y obediencia. Y yo caminaba con Dios en una relación cercana e íntima, al igual que mi bisabuelo Enoc. Mientras otros se entregaban a los placeres de la carne, yo encontraba mi alegría en servir y obedecer al Señor. Cada momento de mi vida era un testimonio del amor y la fidelidad de Dios, y valoraba la oportunidad de caminar con Él a cada paso del camino. Dios me consideraba justo. La población de la tierra estaba corrompida absolutamente, depravada espiritual y moralmente pútrida a los ojos de Dios, y la tierra estaba llena de violencia y desprecio, ultraje, agresión y codicia por el poder debido a la corrupción y la violencia en la tierra y a la extensión de la corrupción. Dios me dijo que juzgaría a los impios junto con la tierra. Dios me dijo: pretendo hacer un fin de todo lo que vive. En aquel momento, en tiempos de gran corrupción y juicio inminente, recibí un mensaje divino de Dios que tenía la intención de salvar a mí y a mi familia. A pesar de las circunstancias sombrías, había un atisbo de esperanza en forma de gracia. En lugar de eliminar completamente a la humanidad, Dios eligió preservar un pequeño grupo de personas, un remanente.
Yo no merecía ni gané esa gracia, pero tropecé con ella. La gracia no se puede ganar, pero puede ser descubierta por cualquiera que la busque. Se dice que donde el pecado abundó, la gracia abundó aún más. Y eso ciertamente fue cierto. En mi caso, Dios dijo: hace un arca. Eso significa que ese era mi proyecto. No debía simplemente contratar a otra persona para prepararme para el gran diluvio. Dios me instruyó a construir en ella compartimentos, incluyendo establos, perreras, nidos, jaulas y compartimentos para albergar a todos los animales y sus provisiones. Para asegurar la longevidad de esas estructuras, también fui instruido a revestir el interior y el exterior de cada compartimento con brea o betum, una sustancia natural que funciona para impermeabilizar la madera. Eso resultó ser un método efectivo de preservación, ya que el arca fue capaz de soportar el diluvio por un periodo prolongado de tiempo. Es posible que la preservación del arca sirva a un propósito mayor, como un recordatorio del juicio pasado y una advertencia de uno futuro. Se abrieron de par en par y los cielos derramaron su furia sobre la tierra en una inundación interminable. El estruendo de la tierra golpeando el techo del arca era ensordecedor, mientras el agua se acumulaba rápidamente en el suelo. Durante días y noches, el mundo fuera del arca se convirtió en un caos acuático, con olas gigantes que barrían todo a su paso. Desde el interior del arca, rodeado por la oscuridad y el rugido de la tormenta, me aferré a la certeza de que Dios estaba con nosotros, protegiéndonos en medio de la tempestad. Él siempre está ahí. Mientras el agua seguía subiendo, la fe se convirtió en nuestra única tabla de salvación. Cada sacudida del arca nos recordaba la fragilidad de nuestra existencia y la fortaleza del pacto que teníamos con Dios. Las criaturas a bordo, desde los más grandes hasta los más pequeños, buscaban refugio y consuelo en la seguridad del arca. Durante 40 días y 40 noches, la vida en el arca se convirtió en un ciclo de oración, espera y supervivencia. Las aguas del diluvio, impecables en su furia, borraron toda señal de vida en la tierra. Ciudades, montañas y valles desaparecieron bajo el abrazo frío del océano. El mundo que una vez conocíamos quedó sumergido en un mar de olvido, dejando solo el arca como testigo del juicio divino que se desató sobre la humanidad. Pero en medio de la devastación, el arca se mantuvo firme como un faro de esperanza en un mar de desesperación. Dentro del arca, cada día era una lucha por la supervivencia. Con cada marea creciente, el temor a ser arrastrado por las aguas aumentaba. Pero a pesar del peligro que nos rodeaba, la fe nunca flaqueó. Nos aferramos a la promesa de Dios de que nos preservaría y nos llevaría a través de las aguas turbulentas hacia un nuevo amanecer. Durante 40 días y 40 noches, las aguas comenzaron a retirarse, revelando un paisaje reconocible. Montañas sumergidas y valles inundados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, mientras que el arca, en medio de la desolación, se alzaba como un símbolo de esperanza y renovación. Con el paso de los días, la tierra comenzó a secarse y las criaturas que habían encontrado refugio en el arca pudieron finalmente pisar tierra firme una vez más. El aire fresco llenaba mis pulmones mientras observaba maravillado cómo la creación de Dios se desplegaba ante mis ojos. El sol brillaba en el cielo azul, iluminando los campos verdes y las montañas distantes, mientras el aroma de la tierra recién regada llenaba el aire. Salir del arca fue un momento de celebración y agradecimiento, un testigo de la fidelidad de Dios y su promesa de preservar la vida en medio de la devastación. Con cada paso que daba en la tierra firme, sentí una profunda conexión con la naturaleza y una renovada determinación de cuidar y proteger ese regalo precioso que Dios nos había dado. Caminé con paso firme hacia afuera del arca, observando el vasto mundo que se extendía ante mí, un mundo transformado por el juicio y la gracia de Dios. Con reverencia en el corazón, erigí un altar magnífico para el Señor, un altar que simbolizaba mi gratitud y devoción hacia aquel que había preservado y salvado en medio de la catástrofe. Con cuidado, seleccioné los animales y aves más puros y finos para ofrecer como sacrificios quemados, un acto de adoración y agradecimiento al Todopoderoso que había guiado mis pasos a través de las turbulentas aguas del diluvio. Las llamas danzaban en el cielo mientras presentaba mis ofrendas, cada gesto cargado de significado y reverencia hacia Dios. Sabía que el verdadero sacrificio estaba a punto de ser realizado, un sacrificio que pondría a prueba mi fe y mi compromiso con el Señor. Arriesgando la extinción, ofrecí algunos de los animales que habían sido salvados en el arca, consciente de que el sacrificio gozoso, lo que más agradaba a Dios.
En ese momento recordé las palabras de Salmo: no ofreceré al Señor mi sacrificio si no me cuesta nada. Estaba listo para el desafío emocionante de honrar y conectar verdaderamente con Dios a través del sacrificio. Sabía que para complacer a Dios no bastaba con darle cualquier cosa, sino que debía ofrecerle lo mejor de mí mismo, incluso si eso significaba enfrentar riesgos y desafíos. El aroma agradable de las ofrendas ascendió hacia el cielo, un testimonio del amor y la devoción que sentía hacia mi Creador. El Señor se complació en mi sacrificio y en su compasión y misericordia. Hizo una magnífica promesa para mí y para toda la humanidad. Nunca más destruiría toda carne en la tierra con un diluvio de tal escala como lo había hecho antes. A medida que explorábamos el mundo que se extendía ante nosotros, nos dimos cuenta de la inmensidad y la diversidad de la creación de Dios, desde las majestuosas montañas hasta los frondosos bosques y los tranquilos ríos. Cada rincón de la tierra estaba lleno de maravillas por descubrir. Nos maravillamos ante la belleza de la naturaleza y nos sentimos humildes ante el poder y la grandeza de nuestro Creador. Pero mientras disfrutábamos de la belleza del mundo exterior, también éramos conscientes de nuestra responsabilidad de cuidar y proteger este tesoro. Como conserjes de la creación de Dios, nos comprometimos a ser buenos mayordomos de la tierra y preservarla para las generaciones futuras. Nos esforzamos por vivir en armonía con la naturaleza, respetando y valorando cada forma de vida que Dios había creado. A medida que pasaban los días, nos sumergimos en la tarea de repoblar la tierra, liberando a los animales del arca y observando con alegría cómo se dispersaban por el mundo. Cada especie encontró su lugar en el ecosistema, contribuyendo a la biodiversidad y la belleza del mundo que nos rodeaba. Con esa promesa grabada en mi corazón, emprendí mi viaje hacia una nueva vida en un mundo renovado por la gracia de Dios. Planté viñedos, cultivé la tierra y me regocijé en las bendiciones que el Señor derramaba sobre mí y mis descendientes. Sin embargo, este nuevo comienzo no estuvo exento de desafíos y pruebas. La llegada de Nimrod, un hombre ambicioso y poderoso, cambió el curso de la historia y desencadenó en una serie de eventos que pusieron a prueba mi fe y la fe de mi familia. A medida que el mundo continuaba poblándose y desarrollándose, enfrentamos desafíos y tribulaciones que pusieron a prueba nuestra fe en el Señor y su promesa de protección y provisión. Pero a pesar de los desafíos y dificultades, permanecimos firmes en nuestra confianza en Dios y en su fidelidad para cumplir sus promesas. Recordamos el pacto que Dios hizo con toda la humanidad, simbolizado por el arco iris que apareció en el cielo como recordatorio de su misericordia y gracia. Mi vida fue un testimonio de la importancia de vivir en obediencia y reverencia hacia Dios, de confiar en su provisión y protección en medio de las pruebas y tribulaciones. A medida que mi tiempo en este mundo llegaba a su fin, me encontré reflexionando sobre el poder y la fidelidad de Dios, un Dios que siempre cumple sus promesas y guía los pasos de aquellos que confían en Él. Mi nombre es Noé y esa es mi historia. Una historia de fe, sacrificio y redención en medio de la devastación y la esperanza.